¿Brahim por Asensio sería una buena opción para el 2023? Lo analizamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a analizar efectivamente de cara a 2023, que es obvio que Marco Asensio al 99,9% no va a ser jugador del Real Madrid. Sí sería interesante que su sustituto natural fuera Brahim Díaz, que por otra parte volverá al Real Madrid de sucesión teóricamente en 2023. Es decir, que serían caminos opuestos que se harían de alguna manera tanto de entrada como de salida. ¿Sería un buen sustituto natural Brahim de Asensio? ¿Sería el perfil adecuado para sustituir al futbolista balear? Brahim es un jugador que ha crecido lo suficiente como para que el Real Madrid contemple su vuelta y ser jugador de facto de la primera plantilla del Real Madrid. Bueno, son bastantes preguntas que probablemente algunas de ellas todavía no se puedan resolver del todo, teniendo en cuenta que esta temporada acaba de iniciarse con el AC Milan por parte del futbolista andaluz. Es decir, que todavía tiene una temporada en la cual querrá brillar. Y es cierto que esta temporada ha empezado un poco como terminó, con cierta irregularidad y sin ser para Pioli un jugador titularísimo, sin ser un jugador elemental, sin ser tan importante como, pongamos ejemplos claros, Rafael Leao, que es un futbolista primordial. Pero eso no quiere decir que Brahim no tenga calidad, que no tenga elementos que puedan beneficiar muchísimo al Real Madrid. Yo siempre he sido un jugador que le ha marcado mucha fe. Creo que con Zidane no tuvo las oportunidades suficientes, creo que en un momento determinado se las podía haber prestado a dar, desde mi opinión, pero más allá de eso, este tiempo le ha tenido que servir para madurar mentalmente y para sentirse un jugador importante en un club histórico no solo en Italia, sino a nivel mundial. Creo que por perfil, por posición, sí que puede ser sustituto de Marco Asensio, porque él, desde el flanco derecho a pierna cambiada, es un futbolista que entra en muy buena dinámica para las diagonales, asociarse, conectar, disparar y entrar entre líneas, en esa segunda línea, desde un perfil un poco ladeado donde él puede hacer daño. Es decir, que posicionalmente sí que puede ser un jugador que realmente pueda ser un perfil, pues, óptimo para Carlo Ancelotti y el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Por otra parte, no tienes que gastar dinero, no tienes que hacer una inversión, sino que más bien sería una apuesta por parte del Real Madrid por un futbolista joven que en la temporada 18-19, si no me equivoco, en el mercado invernal pagaste unos 16 millones de euros aproximadamente, 14, 15, 16 millones es de lo que hablamos cuando le fichamos del Manchester City. Entonces, bueno, creo que es un jugador que no se ha sabido llevar del todo, no se ha apostado por él, se le ha cedido para que buscara sus minutos, los encontró, sí, dejó grandes y ha dejado muy buenos momentos. Ha habido momentos que con el Milan, la verdad, ha dejado momentos de muchísima categoría y donde parecía que podía explotar futbolísticamente de manera definitiva, pero no ha sido así. ¿Eso quiere decir que no sea un muy buen jugador? No, porque yo considero que es un muy buen jugador. Ser jugador de nivel Real Madrid ya es otra cosa, y yo creo que ahí me genera alguna duda. Posicionalmente sí, a nivel de duda de rendimiento tengo alguna, pero sí que es un jugador por el cual me gustaría que apostara el Real Madrid y que al final pues puedes invertir en un delantero de verdad, que es lo que necesita el Real Madrid, invertir ahí toda la pasta e irte a por un jugador absolutamente top. Es decir, al final el Madrid en el 2023 va a necesitar dos atacantes, uno en el perfil Asensio, claramente porque se va Marco Asensio, y por otra parte fichar a un jugador top, descomunalmente top, diferencial dentro de la fase ofensiva a nivel mundial. Poner el nombre vosotros que queráis, todos sabemos de qué tipo de jugadores estamos hablando. O sea que esa es mi opinión un poco respecto a un futbolista que todavía tiene que dar algunas subidas en su escalera futbolística, pero que en cuanto a su condición natural a nivel de técnica y de talento, es un jugador que me gusta mucho. A mí me gusta mucho y ojalá que pueda hacer una muy buena temporada y venir con ese crédito para obtener esa capacidad y ese pase de ser el recambio natural de Marco Asensio, porque por bastantes motivos pienso que puede serlo. Quizá para muchos sea más una especie de segundo delantero, pero es que creo que a Brahim, al igual que a cualquier jugador, no hay que cerrarle puertas posicionales. Si es un jugador con esa riqueza táctica a nivel ofensivo para jugar en varias posiciones, pues oye, le pueden meter un poquito detrás del Benzema de turno, le pueden meter en un 4-3-3 un poco a la derecha, o sea, creo que puede jugar en varios sistemas y en varios hacerlo bien. Esa es mi opinión de Brahim Díaz. Como siempre, querría vuestra opinión al respecto, si os parece un recambio interesante o no para Marco Asensio, si os parece una buena alternativa, si le daríais el
el momento de que pueda dar ese pase para ser jugador del Real Madrid 2023. Quiero vuestra opinión como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.